máxima en Chilpancingo, Guerrero. Fuerzas federales se desplazan por la ciudad en busca de un grupo de hombres fuertemente armados que cometieron una horrenda masacre en un bar. Aquí en Estados Unidos, fuimos testigos de un milagro. Después de 12 años sin verse, un padre y su hija indocumentada se reencuentran. Una historia de esperanza para miles de familias. Con otro color. El gobierno de México filtra nuevos mensajes que revelan los deseos de Kate del Castillo en comprometerse aún más con el capo de la droga. Que cuando los mexicanos trabajamos en unidad... Toda la verdad sobre la película de la fuga del siglo. ¿Fue financiada o no por el Chapo Guzmán? Hablamos con actores y productores y nos revelan los detalles de la famosa cinta. ¿Cómo logra él ser el hombre poderoso que hoy es? En vivo desde Los Ángeles. Esto es Noticiero Cierre de Edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Feliz inicio de semana. Bienvenidos a Cierre de Edición. Les saluda con gusto Adriana Rullero. De inmediato comenzamos con la información y lo hacemos con una noticia que tiene aterrados a los residentes de Chilpancingo, Guerrero. Hombres armados cometieron una horrenda masacre. René Azcue ha seguido de cerca este crimen atroz y nos informa. René, adelante con el recuento de los hechos. Vamos contigo. Buenas noches. Adriana, durante todo el día, las autoridades federales estuvieron en alerta en busca de los criminales que sembraron el terror esta madrugada en un bar de Chilpancingo. Este es el recuento del sangriento crimen que cometieron. Ese es el bar La Selva, ubicado en la colonia Galeana al norte de la capital, que fue escenario del sangriento ataque. Según testigos, los criminales entraron, se acomodaron en una mesa y pidieron algo de tomar. Minutos después, sacaron sus armas y sin motivo alguno, dispararon contra el encargado del lugar, que murió instantáneamente. Con un conflicto, insisto, entre dos bandas delincuenciales. Entonces lo que debe tratar de hacerse es cómo enfrentar a estas dos bandas delincuenciales, porque entre ellas dos se están enfrentando. Cuando emprendían la huida los asesinos, uno de ellos ordenó que mataran a todos los asistentes del lugar, por lo que los sicarios dispararon a todas partes, hiriendo a 4 inocentes y quitándole la vida a uno más que no alcanzó a cubrirse de la lluvia de balas. A pesar que las autoridades ya comenzaron con las investigaciones y los interrogatorios a testigos, todavía no se sabe por qué motivo atacaron en este lugar. La policía, si no puede también, pues si no pueden, pues vamos, de otra forma vamos a mandar a traer pues a la comunitaria, si no. Adriana, la población de Guerrero teme por su vida, ya que no se sabe a qué hora o en qué lugar puede llegar un comando armado y disparar a quien se le ponga enfrente, como en esta ocasión. Seguimos al pendiente. Regresamos contigo a los estudios. Lamentable situación la que se vive a diario allí en Guerrero. Gracias por tu reporte, René. Bueno, nos vamos ahora hasta Veracruz, donde poco a poco se van conociendo detalles de la misteriosa desaparición de 5 jóvenes. Hasta ahora, 7 policías federales han sido detenidos por presuntamente entregarlos a un grupo criminal. La última vez que se les vio con vida fue el 11 de enero, después de que agentes les hicieran un alto por exceso de velocidad en el municipio de la Cuenca del Papaloapán. Horas después, el automóvil en el que viajaban apareció en el municipio de Medellín de Bravo. Y la fotografía que verá a continuación es la primera del Chapo Guzmán en el penal del Altiplano, filtrada por el gobierno. En las imágenes se observa al líder del cártel de Sinaloa de espaldas y con las manos atrás. Joaquín Guzmán Loera viste el uniforme de presidiario. Esta otra fotografía muestra a uno de los perros que lo persigue día y noche. El gobierno ha reforzado las medidas para evitar otra fuga del capo. Y en la Ciudad de México revelan los tentáculos de una red que reclutaba con engaños a jovencitas en Asia y las terminaba esclavizando sexualmente. Emanuel Guzmán nos dice cómo dieron con esta banda. Para la Policía Federal y la Procuraduría Capitalina no fue nada fácil descubrir cómo operaba la red que obligaba a las mujeres a prostituirse en la zona rosa de la Ciudad de México. Después de 6 meses de investigación, llegaron a esa casa y rescataron a 5 mujeres, entre ellas una mexicana, de las depravadas garras de sus captores. En el operativo capturaron a esos 2 maleantes, un mexicano y una mujer asiática que era la que viajaba a diferentes países de Europa. Ofrecía trabajo a sus víctimas, las traía a la Ciudad de México en calidad de turistas
y las llevaba a una residencia de donde no salían más que para ser prostituidas. A su arribo a la capital eran trasladadas en camionetas de lujo. Esta era la casa donde la red mantenía secuestradas a las víctimas. De aquí eran transportadas a la casa de citas donde prestaban servicios sexuales a los exclusivos clientes que asistían. Las autoridades están investigando para capturar a los cabecillas de esta red internacional de trata de blancas y están revisando la lista de clientes que decomisaron para ver si en ella está algún funcionario importante que ayudaba a esos criminales. Desde la Ciudad de México, Emanuel Guzmán, cierre de edición. Nos trasladamos ahora hasta Guatemala, en donde los grupos del crimen organizado están ejecutando a sus víctimas al estilo de los cárteles de la droga de México. En las últimas horas llenaron de cadáveres 2 municipios. Henry Morales nos tiene el informe. Horror, terror y sangre se vivió el fin de semana en Guatemala. 4 cuerpos desmembrados, 3 mujeres y un hombre fueron localizados en 2 municipios de la capital. En ese basurero fueron abandonadas las partes de los cuerpos de 2 mujeres. En un vertedero de basura, varias bolsas, nylon, también costales conteniendo en su interior restos humanos. A la llegada de fiscales del Ministerio Público se determinó que estos eran de 2 mujeres. En esas bolsas están los troncos y la cabeza de un hombre y una mujer. A un costado los bomberos localizaron algunos documentos de la fémina, que se presume era secretaria de una empresa por la documentación que encontraron junto a ella. En otra bolsa, los bomberos encontraron las piernas de un hombre. Esas personas se encontraban desmembradas en un área de aproximadamente 10 metros a la redonda, se encontraban las partes de esas personas. Fue un fin de semana de horror que no se había vivido en este país hace tiempo. 15 personas fueron asesinadas y dentro de ellas varias descuartizadas. Las autoridades se encuentran en alerta máxima tratando de esclarecer si grupos criminales están realizando rituales satánicos con los cuerpos de las víctimas. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, cierre de edición. Y allí mismo, en Guatemala, otro episodio de terror tuvo lugar. Por venganza, un hombre cometió un horrendo crimen contra 2 menores de su propia sangre. Jenny Guerra nos preparó el reporte de este caso. Veamos. Esos son los cadáveres de 2 niños de 10 y 13 años que fueron asesinados a sangre fría por su propio tío, como venganza porque la madre no quiso pagarle la cuota por el poste que está en su terreno en una aldea de Jalapa, Guatemala, por donde pasan los cables de energía eléctrica. Por el mismo problema que tuve la vez pasada con mi hermano. ¿Qué problema tuvo usted con su hermano? Él llegó a la casa a balearme, me baleó a mí, a mi hijo Carlos, por un proyecto de luz. Él quería que yo le diera 2,000 quetzales. El malvado tío estuvo vigilando a los 2 niños con la intención de matarlos y aprovechó el día en que fueron a una tienda a comprar unas golosinas y cuando regresaban a su casa los emboscó y los acribilló a balazos sin compasión. Tener servicios de agua potable y energía eléctrica para los residentes de estas aldeas son un grave problema. Los dueños de los terrenos por donde pasan esos servicios básicos les cobran una cuota. Los niños se estaban preparando para regresar a clases y la comunidad los llora porque eran estudiantes destacados a los que su propio tío les cortó el magnífico porvenir que hubiesen tenido. En Guatemala, Jenny Guerra, cierre de edición. Momento de hacer una primera pausa, pero no se aparten, enseguida regresamos con más. Al regreso, la terrible angustia de los indocumentados que esperan una respuesta de la Corte Suprema de Justicia y los testimonios de dolor. Además, en medio del terror por las deportaciones, surgen historias de esperanza. Fuimos testigos de un milagro. Y más adelante se cumplen las amenazas del gobierno de Peña Nieto. Llaman a declarar a la actriz Kate del Castillo. Este fue un día dedicado a recordar al líder de los derechos civiles, Martin Luther King. Mientras que en varias ciudades de Texas se realizaron marchas y desfiles, en otras ocurrieron protestas contra el aumento del racismo. Miles ocuparon las calles también en diversas ciudades del país para defender la igualdad de los derechos para las personas de raza negra. En California, los manifestantes cerraron una vía del puente Bay Bridge que conecta Oakland con la ciudad de San Francisco, provocando un gran congestionamiento. En otras noticias, millones de indocumentados, como la mexicana Isabel Medina, sufren mientras esperan el anuncio de la Corte Suprema de Justicia de si se revisará o no el bloqueo del alivio migratorio. Abel Álvarez habló con ella y estas fueron sus palabras en relación a este tema. Siempre hay una piedra en el camino. Así describe Isabel Medina el que aún la Suprema Corte no decida el futuro de la acción ejecutiva. Sentí más que derrota
decepción y esa tristeza profunda de no poder tener nada en las manos todavía. Isabel lleva 19 años en Estados Unidos, el mismo tiempo sin ver en persona el rostro ya cambiado de su madre y quien está enferma en México. Al saber que su reencuentro demorará más, no puede contener las lágrimas. No puede haber nada que se pueda comparar al dolor como ser humano de no saber cuándo puedo volver a ver a mi madre. Esta madre indocumentada mexicana quiere ser enfermera. Sin embargo, esos deseos pueden ser truncados. Tristemente, al correr el tiempo y incertidumbre, sin tener una seguridad, es lo que me hace estar más preocupada, porque no importa si es guatemalteco, mexicano, de Honduras, no importa dónde seas, si llega ahí, te va a llevar. Millones de indocumentados ponen sus esperanzas en estos días. Sin embargo, no garantiza de ninguna manera que la Corte Suprema vaya a aceptar el caso o que lo vaya a resolver de manera favorable para los migrantes. Mañana martes la Corte Suprema dará a conocer su agenda de la semana, por lo que se espera anuncie a más tardar el viernes que escuchará el caso de DAPA y ampliación de DACA. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez, cierre de edición. Bueno, pero en medio de las deportaciones que separan a las familias, hemos sido testigos de un milagro. La inmigrante mexicana Alma Reveles pudo abrazar a su padre, a quien no veía por 12 años. Esto gracias al programa Corazón de Plata. Rosa María Orbach habló con ellos. Volver a verse padre e hija y cantar juntos era su máxima ilusión después de 12 años de ausencia. Nunca es lo mismo. Y yo, pues, nada más lo oía y lloraba. Yo sé que ya conviví con él, pero es mi padre. Yo quería abrazarlo, tenerlo, cantar otra vez con él. Desde niña, Alma cantaba al lado de su padre y lo dejó de hacer cuando decidió cruzar la frontera en busca de un mejor porvenir. Somos trabajadores, pero por falta de un documento nos hacen a un lado. Gracias al programa Corazón de Plata, padres de inmigrantes indocumentados del estado de Zacatecas tramitaron visas para volver a ver a sus hijos. Y por eso yo no quité el dedo del renglón. Un día dije, pues yo no sé cómo, pero algún día tengo que ver a mis hijos y tengo que ver a mi muchacha. Francisco considera este reencuentro como un milagro. Pues ya no es igual a decir, pues tengo 12 años que no la veo, a decir, tengo 8 días que la vi y platicamos. Tras esta enorme felicidad, Alma espera una pronta legalización y Francisco seguirá visitando a su hija para seguir cantando como cuando era niña. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. A falta de una reforma migratoria, el programa Corazón de Plata seguirá uniendo familias con el único objetivo: volver a abrazar a sus seres queridos. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición. Gracias a Rosy por este positivo mensaje. Hacemos una nueva pausa, amigos, pero no se aparten. Enseguida regresamos con más. Y la cacería contra Kate del Castillo. El gobierno de Peña Nieto la investiga. Les diremos por qué sospechan de ella. Además, la cruel tortura a la que fue sometida una mujer por un pecado. Le mostraremos cómo terminó el castigo. Y más adelante, toda la verdad sobre la película del Chapo Guzmán, El Capo, la fuga del siglo. Hablamos con productores y actores. Tenemos revelaciones exclusivas. El gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó la cacería contra Kate del Castillo, la actriz quien ha sido llamada por la PGR para declarar en calidad de testigo por posibles nexos financieros con el Chapo Guzmán. La PGR indaga sobre la hipótesis de que Joaquín Guzmán Loera le pudo haber dado dinero para alguna de sus empresas. Sin embargo, debido a que la actriz reside en Los Ángeles, ella podría optar por rendir su declaración en el consulado mexicano. Y bueno, es que la PGR continúa revelando datos de esta investigación, pero a destajo, por partes. El gobierno mexicano ahora dio a conocer una serie de mensajes de textos entre Kate del Castillo y el abogado del Chapo Guzmán. Carlos Vázquez nos tiene esos mensajes que hacen presumir a las autoridades de un posible acuerdo comercial entre la actriz y el capo de la droga. Lo logrado demuestra
El gobierno de México insiste en investigar y castigar a Kate del Castillo por sus nexos con el recapturado Joaquín Guzmán Loera. Hace unas horas filtró a los medios de comunicación nuevos mensajes entre la actriz y el abogado del Chapo, Andrés Granados Flores. La conversación ocurrió el 15 de abril de 2015. Ese día, Kate le envió al abogado las imágenes de la promoción del tequila Honor del Castillo, con el propósito que las conociera y se animara a invertir. Ya regresé y ya la tengo en mis manos. Mil gracias. Al parecer, en referencia a una carta del Chapo Guzmán. De nada, señorita, le responde el litigante, quien agrega: no le he podido comentar al señor de lo de su proyecto del tequila. Quien quita y a él interesa su proyecto. ¿Cómo ve usted? La actriz dice: sería divino. Le mando ahorita. Ojalá se lo pudiera enseñar. Me haría muy feliz. A ver, responde el licenciado. Ambos ignoraban que la conversación era seguida por la inteligencia mexicana, que revisaba todos los correos y mensajes de personas cercanas a El Chapo Guzmán y que al final lo llevaría hasta su guarida. El 10 de julio se registró otra conversación. En ella, la actriz y el abogado hablaron de la firma de un contrato. El documento tendría que ser enviado por Kate. Necesitamos que su amigo nos mande el contrato para ver cómo va a quedar. 2 días después, el 12 de julio, vuelven a comunicarse, pero esta vez para celebrar el escape del Chapo Guzmán del Altiplano. La noche anterior, Joaquín Guzmán Loera burló todos los sistemas de vigilancia del penal federal. El abogado le pregunta: ¿ya supo de la noticia? Sí, le responde de inmediato Kate. Luego él agrega: qué bien, yo festejando. La actriz agregó: yo más. Esto fue suficiente para que la PGR abriera un expediente sobre la posible transferencia de dinero de Guzmán Loera a algunos de sus prestanombres de la empresa Tequila Honor, propiedad de Kate del Castillo. Carlos Vázquez, Noticiero, cierre de edición. Bueno, vamos a cambiar de tema para presentarle estas imágenes que muestran cómo los celos extremos pueden llevar a cometer una atrocidad. Esta mujer acaba de encontrar a su marido con su amante en una ciudad de Brasil, pero en lugar de reclamarle, tomó venganza contra su rival, la arrastró por las calles y la mujer pues no puede hacer nada por evitar la tortura. Para colmo, una amiga de la despechada se unió al castigo y juntas la lanzaron a un río. Del marido pues no se sabe nada todavía. Hacemos con esto una pausa, pero no se aparten, enseguida regresamos con más información. Y El Capo, la fuga del siglo, la película del Chapo Guzmán, descubrimos detalles que no dejan dudas sobre su financiamiento, declaraciones exclusivas. En estos momentos, en algunas salas de cine se exhibe la película El Capo, la fuga del siglo. Y es que, como ya saben, ha habido muchos rumores y entre ellos, pues, que el Chapo estaría detrás de ella. Víctor Blázquez habló con el director y el protagonista y esto fue lo que le revelaron. En México llegó a las salas una de las películas más controvertidas del momento. Se trata del filme El Capo, la fuga del siglo. Irineo Álvarez es el protagonista de este film y nos contó cómo la película se hizo famosa. El viacruces, digamos, empezó cuando se lanza la noticia de que se iba a estrenar y los medios empiezan a cuestionarme sobre este personaje. Y es que esta película muestra a Joaquín, el Chapo Guzmán, como un hombre bondadoso y amable. Por ello las autoridades investigaron posible financiamiento por parte del Capo. Sin embargo, el elenco negó que esta hipótesis pudiera ser verdad. No, pues que yo sepa, hasta donde yo tengo entendido, no. Y la verdad yo no he visto la película terminada. Si ves la película terminada, habla sobre el gobierno, sobre los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo logra él ser el hombre poderoso que hoy es? Por su parte, el director aseguró que esta película tiene recursos obtenidos de forma independiente y hasta el momento él no ha sido llamado por alguna autoridad para declarar, como ya sucedió con Kate del Castillo. El Chapo, la fuga del siglo es una de las películas más taquilleras de este fin de semana aquí en México y sus protagonistas han asegurado que la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y este film solo han coincidido en el tiempo. Desde la Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticieros, Estrella TV. Y quien también tendrá su propia película es Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Se confirmó que el actor Armie Hammer compró los derechos para producir una historia basada en la vida del que se considera uno de los más crueles asesinos en México. El actor, quien fue arrestado en el 2012
por posesión de drogas en Texas y el narcotraficante tienen el mismo abogado y eso les ayudó a tener una relación por medio de correspondencia. Bueno, llegamos al final, pero no sin antes contarles de esto. La hazaña de Kate del Castillo de reunirse con Joaquín Guzmán Loera pues sigue siendo material para los músicos. Hoy escogimos al conjunto Dinámico y su corrido inédito La Reina del Chapo para despedirnos. Aquí se lo dejamos. Pasen muy buenas noches. Hasta mañana.